señores, por favor. Buenos días a todos, hermanos. De verdad que no venía tan feliz, que digamos, más bien preocupado, tenso, pero con estas canciones que nos dieron, me animó mucho. Y yo me decía ayer, ¿cómo alegrar? Si yo no soy una persona que alegra mucho, sobre todo en la parte espiritual. Quizás en la parte mundana es fácil, ¿no? Pero en la parte espiritual es retante. Y más restante estar aquí y buscar alegrar. Pero las canciones, la verdad, que me alegraron, y yo espero que también a ustedes haya sido la situación. Y haciendo esa reflexión también te la pongo a ti. ¿Estás feliz? ¿Estás alegre? ¿Recuerdas aquel momento en que Dios te sacó de una situación complicada que pasábamos, no? A veces a mí en lo personal llego cansado, llego preocupado y digo, pero debo estar agradecido. ¿Por qué? Porque Dios me sacó de un lugar donde estaba completamente perdido y me dio una esperanza. Así que tú haz esa reflexión y analiza de dónde fuiste sacado, qué problemas traías y cómo Dios tuvo compasión de ti y te dio una esperanza, te dio un camino, no el camino mundano por el que veníamos, sino un camino de esperanza siguiéndolo a Él. Y en este sentido, pues qué mejor que las Escrituras, ¿no?, para alegrarte. Acompáñame por favor a Salmos 5:11. Y me gusta que me acompañes. ¿Por qué razón? Porque vas a ver lo que nos dice la Escritura. Alégrense los que buscan tu protección. Canten siempre de alegría, porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya. Wow, qué especial. Pero además encontré otra también muy especial que me gustó. En Salmos 35:27 te la digo. Pero que se alegren y griten de alegría los que quieren verme victorioso. Que digan constantemente, el Señor es grande y le agrada el bienestar de sus siervos. Especial. O sea, Él es feliz porque tú estés bien, porque tengas una vida diferente. Y te das cuenta, las Escrituras te dicen todo, no tengo que decir yo nada. Nada más que alégrense, anímense, siéntense felices porque tienen una esperanza y un camino nuevo por donde caminar. Y con esto les doy la más cordial de bienvenida a la Iglesia de Cristo en Cuernavaca. Y me agrada también que se den un abrazo, que saluden por favor, porque es especial para complementar esto, ¿no?
Bueno, hermanos, finalmente tomen asiento, por favor, para terminar con una oración. Acompáñenme todos, por favor. Señor Dios del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso y eterno, gracias por este día que nos regalaste, Padre, por estar aquí en tu reunión para conocer más de tu palabra. Qué especial recordar de dónde nos sacaste, Padre, en una vida sin sentido, y sin embargo tú tuviste esa compasión y nos diste una esperanza y un camino verdadero. Gracias por ello, gracias por mis hermanos que están aquí reunidos, por abrir su corazón, Padre. También te pido que te quedes en control de la prédica, Padre, que viene de parte de Dios, que utilices a David, Padre, que sea especial y que no llegue a nuestro corazón. Igualmente, quédate en la prédica que nos va a dar Manuel, Padre, utilízalo, que nos lleve a tu cruz, que sea especial. Abre el corazón a cada uno de mis hermanos, quédate en control de este día, que sea un día especial para todos. Gracias por ello, y es en el nombre bendito de Hijo Jesucristo que te pedimos, te damos gracias. Amén. Gracias. Gracias y compasión.
Buenos días, un gustazo verles. Vamos a tomar unos minutos para reflexionar en la muerte de Cristo. Pero antes quiero contarles algo. Estaba yo en un lugar y había un enorme perro que estaba corriendo hacia mí, y ese era un perro grande, como estos Rottweiler negro, enorme, y me iba a atacar ese perro. Entonces yo corrí y vi una barda de esas, una cerca, me trepé a la cerca rapidísimo para poderme escapar. No era, yo me acuerdo, no era uno, eran varios perros, los que sí, en serio. Y me trepo a la cerca, y estando allá arriba, me doy cuenta que mi hijo estaba abajo. Y dije, ¿y ahora? ¿Qué creen que hice? Al instante me bajé de la reja. Y yo sabía que esos perros me iban a dar una, pero horrible, pero no podía soportar que esos perros acabaran con mis hijos o con mi hijo. En ese momento que yo bajo, desperté de mi sueño. Estaba soñando, pero fue tan real que... Bueno, yo sé que cualquiera, por amor, podría hacer algo así. Por un ser querido, por tu hijo, por tu hermano, por algún gran amigo que tienes, ¿verdad? Es una muestra de amor. Salvar a alguien es una muestra de amor. Aunque hay personas que les pagan por salvar, como por ejemplo un médico, un bombero, salvan a la gente, pero hay quienes sin recibir nada a cambio pueden dar incluso hasta su vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es amor, ¿o no? Veamos un pasaje en nuestras Biblias, en 2 Corintios. Capítulo 5, versículo 14. Dice así: el amor de Cristo gobierna nuestras vidas desde que sabemos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. ¿Saben ustedes que de ahí obtuvimos el título para nuestra conferencia Pacífico Centro? Vivo por Él. ¿Verdad? ¿En qué se muestra el amor de Cristo? El amor de Dios, o el amor de Cristo, en que dio su vida por nosotros. ¿Y qué pasa cuando alguien recibe una muestra tan grande de amor? Así, simplemente se reenamora de esa persona. Dice, su amor se ha apoderado de mí. Y cuando se apodera de mí, me siento estimado, me siento inspirado para hacer cosas en respuesta a ese amor que recibí. Me toca esta frase que dice, desde que sabemos que uno murió. ¿Sabes tú que Jesús murió por ti? Sí. ¿Desde cuándo lo sabes? Bueno, ¿y qué ha pasado después de eso? ¿Ya te enteraste, ya supiste, ya te convenciste? Lo que se esperaría es que ahora ese amor se apodere de ti. Así es.
y te haga vivir para Él. Ese es el amor de Cristo y es lo que Él nos muestra en la cruz. Oremos por favor por la Santa Cena, por el pan y por el jugo de uva. Padre, queremos darte muchas gracias por esta muestra tan grande de amor que has tenido para nosotros. Y nosotros lo supimos, algunos hace muchos años, otros lo están aprendiendo apenas, ahora se están enterando. Sea que tengamos mucho o poco tiempo, lo que queremos es responder a ese amor. Tal vez no lo hemos hecho como tal, o como debiera ser, como tú te lo mereces. Pero por eso, Señor, semana tras semana traemos a nuestra mente, a nuestra memoria, el recuerdo de lo que hiciste por nosotros a través de la muerte de Cristo. Para que no dejes de gobernar nuestras vidas, no como una obligación para nosotros, pero como una inspiración, como algo que es motivado por el amor. Porque tú gobiernas nuestra vida a través de tu amor. Gracias por el sacrificio de Jesús, por el cuerpo de Cristo, por su sangre derramada que ahora recordamos al tomar este jugo de uva, este pan. Pedimos que lo bendigas y bendigas también nuestro corazón para responder. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Buenos días. Buenos días, Manuel. Hoy tengo nuevamente el gran privilegio inmerecido de estar aquí enfrente de ti. Y pues déjame decirte, platicarte algo. Hoy es un día especial, y no porque estoy aquí, que sí lo es, pero es un día especial porque es el Día Internacional de la Surdera. ¿Tú sabías? ¿De la qué? No de la sordera, de la surdera. ¿Quién de aquí es zurdo? ¿Algún zurdo por acá? ¿No hay nadie? No me digas que soy el único. Puros derechos. Puros derechos, acá hay uno. Bueno, es interesante, ahí viendo cosas medio locas que hay en el mundo, creí equivocadamente que había descubierto algo loco de nuestro mundo, pero en realidad se celebra desde 1976, el Día Internacional de la Surdera, no sordera. Entonces, felicidades a todos los zurdos. Si conoces a alguien, amigo, familiar, felicidades. Fíjate que encontraba ahí un dato curioso que decía que en tiempos antiguos, tal vez actualmente quizás se vea, los zurdos éramos vistos como seres raros. Cuando yo era niño, mi papá me obligaba a escribir con la derecha. Nadie lo sabe, hasta te estás enterando hoy. Pocos lo saben, ¿no? Mi esposa lo sabe, por ejemplo. Pero mi papá me obligaba a escribir con la derecha, a hacer las tareas, a hacer todo con la derecha. Y yo no entendía por qué, ¿no? Entonces vi que los zurdos también eran vistos como seres malignos. Fíjate. Tenían un demonio. Raros, ¿no? Demoníacos, ¿no? Entonces, yo decía, ¿por qué mi papá me ve raro, me ve como si fuera algo malo ser zurdo? Pero ¿sabes qué? Los zurdos somos especiales. Porque solo entre un 10 y un 13% de la población mundial somos zurdos, ¿no? Entonces, no son muchos. Así que si encuentras un zurdo, aprécialo, ¿no? Y no porque no lo estés haciendo, ¿no? Pero fíjate que pues en un mundo en donde todo fue hecho para los derechos, para los diestros, estar yo estuve en salones de clase en donde era el único zurdo, ¿no? Pues ya sabes, las butacas pues siempre fueron hechas para los derechos, para los diestros. Entonces era siempre ahí complicado escribir, torcer el brazo de una manera extraña y te dicen, oh, eres zurdo, como si fuera algo, órale, ¿no? Algo de otro planeta, ¿no? Entonces, cosas curiosas, ¿no? Después de este pequeño breviario cultural, te pido que oremos, por favor, para poder iniciar nuestra clase. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias, no hay más palabras, Señor, que agradecerte la oportunidad de estar aquí, pero sobre todo, Señor, la oportunidad de transmitir tu palabra. Padre, ruego que estés conmigo, Señor, que pueda ser utilizado poderosamente, Dios, para transmitir este mensaje, pero también, Padre, estés con mis hermanos, con toda la iglesia, Señor, para que sus corazones estén receptivos, estén suaves, estén fértiles, Señor, como esa tierra, para dar fruto al escuchar de tu palabra. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos para que tomes el control de todo este tiempo. Y Dios, te rogamos, Señor, que este día podamos salir transformados. Que no haya quedado o no sea una clase más, sino, Dios, quede grabada en nuestro corazón este tiempo, sobre todo, Señor, tu palabra, Dios. Y leía en la mañana muy temprano, Señor, cuando los discípulos caminaban en camino a Emaús y pensaban acerca de cuando Jesús les habló y cómo ellos se sintieron, que su corazón ardía cuando ellos escucharon a Jesús, aún sin saberlo. Así, Dios, hagamos nosotros hoy, con un ardor en el corazón de escuchar tu palabra, Señor, y convencidos de que tu palabra será la que nos va a transformar. Señor, gracias por todo esto y lo oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a ustedes. Bien, te traigo un tema siempre desafiante. Decía Fidel, es un mensaje poderoso. ¿Y por qué es poderoso?
Pues porque es un mensaje de Dios, simplemente. No es porque poderoso, porque yo te lo voy a transmitir, mucho menos. Quiero ser solamente un instrumento útil en manos de Dios para que este mensaje sea bien transmitido, ¿no? Entonces, creo firmemente que es un mensaje poderoso. Pero para que sea un mensaje efectivo también, necesita de tu colaboración. Así que el mensaje es poderoso y efectivo, pero la efectividad tú y yo se la damos. Claro. Así que hoy quiero hablarte de una serie de estudios que vamos a estar teniendo, hablando acerca del discipulado. Y se titula Fundamentos del Discipulado. Como todo, tiene un objetivo, ¿verdad? Estarás de acuerdo conmigo en que en el tiempo de la pandemia muchas convicciones se perdieron. Estuvimos aislados mucho tiempo sin reunirnos y a un poco más de un año por lo menos, ¿estás de acuerdo que seguimos arrastrando ahí todavía algunos estragos de la pandemia hacia nuestro cristianismo, ¿no? Entonces, algo que yo identifiqué fue de inmediato, me hizo daño no reunirme, ¿no? Después de que compartía hace un par de semanas con los matrimonios acerca de cuánto yo llegué a la iglesia con una actitud muy negativa, ¿no? Como algunos quizás aquí se sentirán identificados, no tenía amigos y no quería tener amigos. Entonces llego a la iglesia, me costó trabajo, varios años, claro, pero hoy en la iglesia tengo a mis mejores amigos. Entonces, ¿qué pasa cuando me aíslan, no? ¿Qué pasa cuando tengo que estar encerrado? Y no literalmente encerrado, pero ya no a la iglesia, ya no abrazar a mis hermanos, a mis amigos, pues sufro, como seguramente sufriste tú, ¿no? Mi corazón sufrió de no poder abrazar a mis amigos, ¿no? Sí, de verlos ahí de vez en cuando en alguna pantalla, pero no abrazarlos, ¿sí? Entonces, creo que estamos en un tiempo en donde necesitamos rescatar, hermanos, nuestras convicciones. Además de que compartía con David hace unas semanas que ya no somos tan jóvenes muchos de nosotros. Entonces, ánimo, no somos jóvenes externamente, pero internamente no somos. Pero fíjate que pensaba, necesitamos recuperar las convicciones, rescatarlas, ¿no? Muchos de nosotros tenemos de 10 años para arriba, como discípulos. No, como discípulos, vamos a aprender, ¿no? Como discípulos. Entonces también como discípulos ya no somos tan jovencitos, 10 años, 15, 20, mi esposa y yo, si Dios quiere, en próximos meses, vamos a cumplir 22 años como discípulos. Entonces, espiritualmente hablando, nos está llegando la ancianidad, ¿no? Bueno, físicamente también, ¿no? Humanamente también, ¿no? Entonces, creo que es un buen tiempo pelear por nuestras convicciones, y una de ellas es el discipulado. ¿Sí? Mira, te quiero recomendar una serie que está en Netflix. Si tienes la oportunidad, en la plataforma de Netflix, hay una serie que se llama Los Elegidos, de Chosen en inglés. Muy buena serie, y habla un poco acerca de la relación que Jesús tenía con sus discípulos. Obviamente no te abre un gran panorama, pero es muy interesante. Si tienes oportunidad incluso de reunirte en un grupo y verla juntos, son solo 8 capítulos, no es muy larga. Cada capítulo dura más o menos aproximadamente unos 40 minutos. Pero además es muy bueno, ¿no? Te lleva a pensar en lo que hizo Jesús para relacionarse personalmente con sus discípulos. Así que cuando vemos que Jesús, no solo en la serie, sino en las Escrituras, cómo eligió a sus discípulos, vemos que Él buscaba relaciones personales, cercanas. Si no hubiera elegido 12, ¿no? Hubiera elegido 200 o 300, ¿no? 2 especiales, 2 hombres especiales, ¿vale? Entonces te pido por favor que en este tiempo vayamos juntos y platiquemos acerca de nuestra relación de discipulado. Si de pronto ves que me atoro un poco, tengo problemas ya para ver, los lentes no me sirven, entonces tengo aquí iluminada mi pantalla para ver mejor, pero aún así
y tengo problemas para ver. Así que no te preocupes, estoy bien. Si te digo las palabras mentor, coach, amigo, ¿qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar esas palabras? Entrenamiento, relaciones. Alguien que enseñe, ¿no? Relaciones, ¿no? Alguien que está cerca de ti, que te cuida. ¿Sabes? El discipulado es un poco de todo eso, ¿no? Podemos ser mentores, amigos, coach, ¿no? Entrenadores, dirigentes. Pero fíjate que a veces quizás intencionalmente, tal vez no intencionalmente, pero podemos estar menospreciando esa herramienta que Dios nos dio. Así es. ¿Sabes? Me di a la tarea de platicar con algunos hermanos en distintos días y tiempos y pensando en esto, y sabes, es alarmante que hay quienes tienen meses sin pasar un tiempo discipulado. Y algunos años. Y es alarmante. ¿Sabes por qué? Porque es tu vida espiritual, es mi vida espiritual. Entonces, yo equivocadamente de pronto llegué a pensar, no pasa nada, ¿no? Ya tengo 3 meses, 4 meses sin pasar tiempo discipulado. Tranquilo, no pasa nada. Pero sí pasa. Sí pasa, ¿sabes por qué? Porque el discipulado es consejería, el discipulado es guía, es ayuda, es ánimo, es reprensión. Tal vez no quieres que te reprendan, por eso no pasas tiempo discipulado. Cuando llegué yo a la iglesia, mi primer discipulador era un hombre que se la pasaba reprendiéndome. Y yo no quería discipulado. No me gustaba el discipulado, porque para empezar te digo cómo llegué a la iglesia y luego me toca un hermano que se la pasaba reprendiéndome, que no recuerdo palabras de ánimo de él. ¿Tú qué crees que yo quería? Todo menos que me discipulara. Tal vez esté pasando algo parecido o te pasó, pero fíjate que eso ya pasó. Y si te está pasando, va a pasar. Ahora te comparto. Yo aprecio ahora mucho a este hermano, porque creo que un discipulado muy suave, muy light, no me hubiera ayudado. No me hubiera empujado, no me hubiera hecho ir más allá. Él era de esos hombres que azotaban la Biblia en la mesa y pegaba con el puño en la mesa. ¿Cómo es posible? ¿Te tocó alguien así? Sí. A los que tenemos más de 20 años, seguramente. ¿No? A los que tienen menos, quizás unos 15, ya no les tocó. Entonces, crecí yo, espiritualmente hablando, con esa clase de discipulado. ¿Y cómo crees que era mi estilo de discipulado? Igual, ¿no? Y oh, sorpresa, no todos están preparados para un discipulado. Así es. Duro. Y nos decías, este hermano es bien insensible, me regaña peor que mi papá. Pero entendí a la mala que me amaba ese hermano a su manera, pero pues me amaba. Pero que además era un buen hombre, o espero yo que lo siga siendo. Ya no está aquí en Cuernavaca, él está en la Ciudad de México. Entonces, nada que ver con el carácter de Jesús, ¿no? Pensaba yo. Entonces, cuando tú piensas en tu discipulado aquí en la tierra, aquí en la iglesia, y piensas que no estás escuchando a ese amigo que quisieras, que no estás escuchando a ese dirigente que quisieras, es que no me ama, me regañó, tal vez sea lo que necesites. Así que peleemos por un discipulado, por recuperar nuestro discipulado. No importa cómo sea tu hermano o tu discipulador, o incluso tú como discipulador, también puede ser un poquito regañón, ¿no? Pero si seguimos el ejemplo de Jesús, el modelo de Jesús, vemos que Jesús tenía un plan, fíjate, un interesante plan bien trazado de discipulado. Y te lo voy a compartir brevemente, ¿no? Te decía yo, el discipulado es un patrón que siguió Jesús y es interesante. Vamos a leer juntos Marcos 1:14, por ejemplo.
algunas escrituras te las voy a mencionar, solo anótalas, te las daré como referencia, no las vamos a leer todas. Pero esta, por ejemplo, mira, Marcos 1, 14 al 18, dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Primera parte del patrón de Jesús. Empezó a crear relaciones. ¿Qué fue lo que hizo Jesús contigo y conmigo? Alguien te llamó en el nombre de Jesús y te dijo: ven y síguelo. Entonces, estas mismas palabras que Jesús dijo a sus discípulos cuando los empezó a reclutar son las mismas que tú y yo escuchamos. Ven y síguelo. ¿Qué te parece? Es increíble, ¿no? Y a lo mejor al momento yo dudé porque decía: este cuate ni me conoce, ¿por qué me habla así, no? Pero estaba lejos de entender el llamado. Algo que me llama la atención de esa escritura es que Jesús los llama y dice: al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Muchos de nosotros, seguramente muchos, algunos tal vez no, algunos sí, pero muchos de nosotros nos costó mucho trabajo seguir a Jesús. Pues por lo que ya te decía, ¿no? La educación, tu niñez, cómo creciste, etcétera, ¿no? Y no lo seguiste al instante. Pero hoy ya eso deja de ser importante, lo importante es que decidiste seguirlo. Entonces, amigos, si estás estudiando la Biblia, no tardes en seguir a Jesús. No te demores demasiado, ¿no? Suelta esas redes y sigue a Jesús, ¿no? Entonces, fíjate, es interesante, después de que encarcelan a Juan, Jesús empieza a reclutar a sus discípulos. Los llama, les dice: ven. Fíjate, te voy a mencionar esas escrituras, solo anótalas. Marcos 3, del 13 al 19, Juan 13, del 34 al 35, y Mateo 28, del 18 al 20. Ve lo que nos enseña. En Marcos 13, del 13 al 19, específicamente habla acerca de que Jesús los llama y los entrena para llamar a otros. ¿Qué hace Jesús contigo y conmigo? Nos llama y nos entrena también para llamar a otros. ¿Qué es lo que hacemos? Compartir nuestra fe, estudiar la Biblia, etcétera, ¿no? Luego Juan 13, 34 al 35 habla acerca de después de la elección de los 12, Jesús los quería cerca. Era un grupo muy cercano a él. Así como David tiene a su grupo cercano. David Ramírez, ¿eh? Sí. Tiene a su grupo cercano, somos sus 12. ¿Sabías que tiene 12? No somos 11. Somos 11 de él o 12. Pero estamos cerca, ¿no? Nos falta uno para ser 12, ¿no? Entonces, ¿qué hacía con esos 12? Los entrenaba, les enseñaba, pasaba tiempos con ellos. ¿Sí? ¿Y esos qué tenían que hacer? Hacer lo mismo, replicar, imitar. Entonces después en Mateo 28, 18 al 20, ¿qué hace Jesús? Les da una misión. Y les dice: vayan y hagan discípulos. Así es. Y enséñenles a obedecer. Que se supondría que tú y yo deberíamos estar haciendo. ¿Sí? Entonces vemos en estas 3 escrituras que te mencioné un plan bien trazado de Jesús, un patrón que él tenía. Entonces no era un plan ahí, cualquier plan, no era ahí a ver qué sale, ¿no? Había un plan bien trazado, tenía un patrón. Entonces lo primero fue relación con sus discípulos, un llamado, condiciones, promesas,
tiempo juntos, entrenamiento y una misión. Es lo que encerraba todo eso. Vamos a continuar. Espero que con el mismo ánimo que empezaste la reunión lo termines. Porque sé que esto puede desafiar mucho nuestros corazones. Vamos a la siguiente escritura, Hechos 2, 42 al 47 y Hechos 11, 26. Solo acompáñenme a Hechos 2, 42 al 47. Vamos a ver la parte en donde ellos empezaron a imitar a Jesús. Así pues, dice la escritura: los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. ¿Qué tal? Jesús deja una misión, te digo, un llamado, una misión, un plan, promesas, tiempo juntos, etc. ¿Y qué hacen aquí los discípulos? Están replicando lo que Jesús les enseñó. Entonces, ¿qué debería ser lo que tú y yo debemos hacer? Tenemos que hacer. Y no es detener porque tengas que obligar, o estar obligado a hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Entonces, ese tengo que hacerlo es porque quiero hacerlo. Amén. Porque soy un discípulo y Jesús me llama a hacer esto, que a lo mejor no quiero hacer, porque sabemos que siempre la naturaleza nuestra va en contra de lo que Dios quiere, pero también sabemos lo que nos conviene. Entonces, si tú y yo sabemos lo que nos conviene, hoy vamos a tomar acciones. Hechos 11:26 nos habla acerca de que esos nuevos alumnos son llamados cristianos, ¿te acuerdas? Sí. En donde en Antioquía por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Sí. Pero, acuérdate, no era porque fueran palabras amables hacia ellos, era en son de burla, en son de crítica. Pero hoy para ti, para mí, espero que nadie se avergüence, pero yo a veces he dicho, yo soy cristiano, yo soy discípulo, y ya nadie se burla, bueno, de la palabra, pero pues sí se burlan a lo mejor, eres el hermano, ya sabes, ¿no? La clásica. Oye, ya no pasa eso conmigo, ya pasó hace muchos años, porque sabes, cuando te conviertes, nadie te cree. No, tú un cristiano, ¿no? Y si les platicara eso será para otra ocasión. Las que yo pasé cuando me convertí en discípulo, y no, yo ya no digo groserías. ¿Cómo crees? ¿No? Y a mí me invitaban, yo nunca tomé, pero ahora me invitaban muchos a tomar. Órale, ¿no? Y les decía yo, si tomara no me invitarías, pero como sabes que no tomo, me invitas. Entonces, ¿no te pasó que te invitaban a algo que no hacías? Órale, vente. Pero si lo hacías, no te iban a invitar. Sabían que les ibas a salir caído, ¿no? Entonces, esos discípulos fueron llamados cristianos de manera despectiva y todo lo que tú quieras. Pero ¿sabes por qué fueron llamados cristianos? Por su vida semejante. ¿Manda? Parecido a Cristo. Nada más por eso. Porque eran como pequeños Cristos, ¿te imaginas? Significaba que eran pequeños Cristos. ¿Te imaginas ser tú un pequeño Cristo? ¿Qué estaba viendo la gente en esos discípulos? Pero ya no en esos 12, en esos más de 3,000 de hechos. Pequeños Cristos. Porque veían que hacían lo mismo que hacía Jesús. Y lo vemos aquí en Hechos 2, la que acabamos de leer.
Entonces, ¿cómo eres tú reconocido? ¿Cómo eres conocido en tu trabajo? Y no es que tengas que ser reconocido por ser cristiano, pero ¿qué reflejamos? Dinos, Manuel. ¿Qué ejemplo estamos dando a los demás? Ya. Ahora hablando de este tema del discipulado, en donde tú y yo necesitamos ser hombres y mujeres que reflejan a Jesús. El mundo pagano, sabemos, la gente de afuera, obviamente nunca va a reconocer que tú y yo somos seguidores de Jesús. Pero, ¿sabes? No nos interesa que lo reconozcan. Pero lo que nos interesa es que lo vean. Y ahí es en donde tenemos un conflicto nosotros. Dinos, Manuel. Somos llamados a imitar, y tú dime a quién le gusta imitar. ¿No? Queremos ser originales. No, ¿cómo crees? Yo soy yo. Y no me parezco a nadie. ¿No? Manuel. Pero ya no, amigos. Como discípulos de Jesús, dice la Biblia y nos enseña que nosotros morimos para que Cristo viva en nosotros. Amén. Entonces, sí tenemos que imitar, porque además tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de personajes dignos de imitar. Así que dirás, bueno, es que mi discipulador no tiene nada que yo le pueda imitar. Es un mal ejemplo, llega tarde, me cancela, todo lo que quieras. Dinos, Manuel. Pero te aseguro, tiene cosas buenas. Así es. Si no, no fuera tu discipulador. Así es. Tú como discipulador tienes cosas buenas. Si no, no discipularías a nadie. Así es. Ahora dirás, la contraparte, ¿no? Pues es que al que discipulo no me aprecia, no me busca. Todos tenemos una responsabilidad personal, hermanos. Así es. Ahora dime, ¿lo hacemos para que nos aprecien? ¿Lo hacemos para que nos reconozcan? No, Definitivamente no. Sabemos que el trabajo que hacemos tendrá un premio y no es aquí. Así es. Así que si tu discipulador o tu discípulo un día te llega con un chocolatito, qué padre, agradable, es que te aprecia. Pero si no te lleva nada, si le dices cuando pasamos un tiempo, después, oye, no nos hemos visto en meses, ¿qué pasa? Anímalo, porque seguramente no la está pasando bien. Es correcto. Así es. Porque no pasar un tiempo discipulado en tantos meses, o tal vez años, es signo de debilidad espiritual en nuestros hermanos. Así es. ¿No? Cuando yo dejé de pasar un tiempo discipulado, tenía, no sé, unos 6 meses o un poco más quizás, yo necesitaba arrepentirme, hermanos. Porque cuando estudiamos la Biblia, y aquí nadie va a dejar mentir, todos dijimos sí al discipulado. Así es. Todos nos comprometimos a pasar un tiempo, por lo menos una vez a la semana, ¿sí o no? Así es. Y te dijeron, ¿estás dispuesto? Y dijiste que sí, porque si no, no estarías aquí. Dinos, Manuel. Ajá. Entonces tenemos que imitar. Y si tu discipulador no es digno de imitar, que te aseguro que sí tiene buenas áreas, sí tiene buen ejemplo en algunas cosas, que en otras no, pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo vemos que no es un buen ejemplo en unas áreas, ¿sabes que somos llamados? A cuidar, a ayudar. Entonces no somos llamados a, no, pues este es bien mal ejemplo, no me ayuda, no me esto, no me lo otro. ¿Sabes qué? He visto esto, hermano, y me preocupa. Porque además no hay súbdito y subordinado, no somos iguales y somos llamados a discipularnos de igual manera. Así es. Ajá. Así que si te preocupas por cómo está siendo tu discipulador, enséñale también. Ayúdalo, anímalo, repréndelo si es necesario. La Biblia nos da esa autoridad, pero no critiques. Habla con él. ¿Sí? Entonces, en este tema de imitar, traemos un ejemplo impresionante de Pablo, que nos enseña lo siguiente. 1 Corintios 4:16. Vamos juntos ahí, por favor. Dice la Escritura, por tanto,
les ruego que sigan mi ejemplo. Ah, caray. Aquí hay algo raro, ¿no? ¿Sigo el ejemplo de Jesús o sigo el ejemplo de Pablo? ¿No? 1 Corintios 11:1 dice Pablo aquí también: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ah, ya cambia la cosa, ¿no? Entonces imagínate que te llega tu discípulo o discipulador y te dice: imítame a mí. ¿Qué le dirías? Claro que si estás siendo un buen ejemplo, lo vas a hacer. Pero te decía yo, hay áreas buenas, ¿no? Yo creo que en todos nosotros hay áreas buenas, hay áreas de debilidad, hay áreas de oportunidad. Entonces, somos llamados a imitar primero aquí el ejemplo de Pablo. ¿Por qué él decía a los discípulos en ese tiempo: imítenme a mí, sigan mi ejemplo? Pero después dijo: como yo sigo el ejemplo de Cristo. Ahí ya no hay peros. Ahí ya no podemos decir: no, pues ¿cómo me dices que siga tu ejemplo? ¿No? Imagínate los que lo conocían más de cerca: pues este cuate, ¿cuánta gente no mató? ¿A cuántos discípulos persiguió? Y quiere que siga su ejemplo. Pero claro que ya estamos hablando en un tiempo en donde Pablo era un personaje impresionante, comprometido, estudioso, conocedor. Imagínate, o sea, no hay palabras para describir a Pablo. Entonces, imítenme a mí, dice Pablo. Así que si te cuesta trabajo imitar a Jesús, imitar a tu discipulador, imita a Pablo. No tienes para dónde ir. No tenemos para dónde ir. Filipenses 3:17, vamos a ella, por favor. Espero que estés ágil ahí con las escrituras, como ven, yo estoy bien ágil hoy. Dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Es interesante, Filipenses 3:17, Pablo aquí diciendo: sigan todos mi ejemplo, otra vez. Pero también fíjate lo que dice la exhortación: fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. ¿Quién era el modelo? Era Cristo, hermanos, era Jesús. Entonces, para nada Pablo está poniéndose en el papel que no le corresponde, pero está siendo un buen ejemplo, está siendo un buen representante de Cristo. Amén. Un buen ejemplo, ¿no? Así que con toda la autoridad, él dice: sigan mi ejemplo, sigan todos mi ejemplo, hermanos. Pero también fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Amén. Tú y yo, como discipuladores, somos un modelo para alguien. Entonces, ¿te ha pasado? A lo mejor te ha pasado. Alguna vez hubo alguien que nos dijo a mi esposa y a mí palabras que nos dolieron en ese momento, pero nos dijeron: ustedes, la verdad es que no eran mi expectativa para discipularme. Así. No eran lo que yo esperaba. Y fueron palabras duras. Así que tal vez, quizás tú no seas la expectativa de tu discípulo, pero a fin de cuentas pensaba: nosotros difícilmente, hermanos, vamos a llenar la expectativa de alguien. Así es. Porque pues, cometemos un montón de errores. Fallamos todo el tiempo, ¿no? Tenemos todo el tiempo cosas de que arrepentirnos, cosas que cambiar. ¿Sí? Entonces, creo que Dios nos ha ayudado a crecer. Amén. Y si no fuera por las Escrituras, difícilmente podremos crecer, podremos imitar a Jesús en estas cosas. Podríamos pensar en Pablo, en Timoteo, o en esa gran lista de hebreos que nos enseña sobre los héroes de la fe, ¿no? Ahora, cuando hablamos acerca de imitar, ¿en qué debilidad humana crees que nos pega este tema del discipulado? El orgullo. ¿Quién dijo el orgullo?
¿Es Eva la única orgullosa aquí? Creo que sí. Es cierto, amigos. La realidad es que en eso nos pega. Estás frente a uno de los hombres más orgullosos que obviamente me conozco perfectamente. Y a mí me costó mucho trabajo pedir ayuda, pedir consejo, pedir discipulado, pedir todo eso. Por lo que quieras, cultura, educación, sufrimiento de mi niñez, todo lo que quieras, te puedes imaginar. Yo llego a la iglesia, llevo una actitud orgullosa, sin amigos, sin confianza, desconfiando de todo el mundo. Entonces, ¿tú crees que yo iba a buscar un discipulado? Y menos con este hermano que me tocó como mi primer discipulador. ¿No? Entonces, ¿qué era lo que alimentaba mi relación de discipulado con este hombre? Mi orgullo más. Yo no quería pasar tiempo con él. Muchas veces pasamos tiempo en matrimonios y yo no quería ir. Porque ya sabía cómo me iba a ir. Porque ya sabía que me iba a reprender y no quería que me regañara. Porque yo así lo veía. Es un regañón, es un enojón. Entonces, es en donde más nos pega el área de discipulado, el orgullo. ¿Por qué pasamos meses sin pasar tiempo discipulado? Porque somos bien orgullosos. Y porque sentimos que podemos solos. Sentimos, no, ahorita no está bien, entonces lo calificamos. Podemos intentar calificar a nuestros discipuladores, no está bien. Yo mejor solo. ¿No? Entonces, mira lo que dice 1 Corintios 4:16. Perdón. Hebreos 5:14. Perdón aquí por el... Recuerda, no veo del todo bien. Entonces es Hebreos 13:14 y 6 del 1 al 2. El libro de los Hebreos, hermanos, es un llamado al crecimiento y a la madurez espiritual. ¿Te acuerdas de esa lista que te mencioné de los héroes de la fe? ¿Qué estaba pasando en este tiempo con los hermanos en la iglesia? Había mucha inmadurez, había mucha falta de crecimiento en la iglesia. Entonces, ten presentes esas escrituras, Hebreos 5:14 y 6 del 1 al 2. También es una exhortación a inspirarnos en la fe de nuestros antepasados, pero también es una exhortación a poner nuestra mirada en Jesús. Entonces, estaba habiendo un decaimiento espiritual porque no estaba habiendo madurez en los hermanos. Cuando no hay madurez, ¿estás de acuerdo? No hay crecimiento. Nos quedamos estancados. Así que la parte buena que yo te comparto de mí es que yo reconocí mi necesidad, cambié mi actitud y dije, yo necesito mi discipulado. A veces he pasado tiempo por teléfono, si no nos podemos ver, a veces nos hemos visto, pero hemos procurado, o he procurado, ¿no? Sí, por lo menos vernos cada 15 días. Pero me preocupa que los hermanos que yo discipulo no buscan su discipulado. Entonces, ahí te va otra. Me di cuenta de que si ellos no me buscan, ¿qué crees que tengo que hacer yo? Buscar. ¿Sí? No ver de lejos, no quedarme ahí a la distancia, cruzado de brazos, esperando a que vengan a mí, sino ir y buscar y preguntar qué está pasando. El hecho de no pasar un tiempo discipulado en sí no es preocupante. Lo preocupante es que sabemos que el que no está o no pasa tiempo discipulado o no busca su discipulado, tal vez ni siquiera se da cuenta que tiene una necesidad y no quiere tratarla. Entonces,
Todos tenemos algo que cambiar, queridos hermanos, todos. Por eso creo que es importante que podamos apreciar tener una relación de discipulado. Te decía, tenemos una serie de clases en donde vamos a hablar de este tema, incluso más a profundidad. Pero también te decía, hay un plan, Jesús tenía un plan, ya te lo platiqué, pero también tiene un propósito. Fíjate lo que dice Colosenses 1:28, leamos juntos, Colosenses 1:28 al 29. ¿Y qué es lo que dice Pablo? A este Cristo, dice la Escritura, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. ¿Qué hace Pablo? Animando a la iglesia a aconsejar y enseñar. ¿Qué es lo que es el discipulado? El discipulado es consejería, ayuda, reprensión, sí, a veces, guía, todo lo que quieras, y veremos más adelante. Pero todo tiene un propósito. Tú y yo nos podemos aconsejar, enseñar, reprender con el único propósito de parecernos más a Jesús. Así que, ¿qué ves cuando vas al baño o ahí a tu cuarto y te ves en el espejo? ¿Qué ves? ¿Ves a una persona que es cada vez más como tú o que es cada vez más como Jesús? Quiero terminar animándote a que en las siguientes clases de discipulado, después de esta, pensemos en lo que quiere Jesús para nuestras vidas. Y después de eso, actuemos. Vamos a terminar. Te pido que me acompañes. Terminemos, por favor, con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, una vez más, Padre Santo, quiero agradecerte por este tiempo. Pero rogarte, Señor, porque como lo hacía en la mañana, Señor, temprano con mi esposa, y lo hago ahorita, Dios, tengamos un corazón siempre sensible y receptivo a tu palabra, Dios. Sabemos, Señor, que es difícil, confronta nuestra naturaleza, Señor, hablar de estos temas, hablar de las relaciones, y más cuando, como yo, Señor, aunque pasó hace muchos años, de pronto podemos pensar equivocadamente que podemos solos. Ayúdanos, Padre Santo, a no actuar de manera independiente, a buscar, Señor, la ayuda, el consejo, a buscar la dirección de tu palabra, Señor, pero sobre todo, Padre Santo, ayúdanos a fijarnos en Jesús. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, como siempre es oportuna en traernos un mensaje que nos exhorta, nos anima y que siempre a tiempo. Ayúdanos, pues, Padre Santo, a rescatar nuestras convicciones, como decía al principio, y una de ellas es el discipulado. Padre, que cada uno de nosotros, que en teoría se supone que cada uno o discipulamos o somos discipulados por alguien, Dios, nos ayudes a crecer en nuestras relaciones. Y nos ayude, Señor, también a crecer en nuestra amistad con nuestros hermanos. Y aún con aquellos, Señor, que quizás tenemos una mejor amistad que con otros. Pero Dios, ayúdanos en todo a seguir el ejemplo de Jesús, a imitar los ejemplos que Él dejó a sus discípulos. Padre, por favor, ruego porque tengamos un corazón lleno de humildad para reconocer esa necesidad. Así que, Dios, agradecidos por todo esto, oramos cada cosa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminamos, hermanos, muchas gracias.
qué excelente clase. Recordar algo que algunos quizás hemos dejado por un buen tiempo. Yo creo, como bien lo dijo Manuel, la pandemia impactó mucho y no tuvimos ese discipulado como se daba normalmente. Y sí, efectivamente, dijo una palabra que lo dijo Eva, mejor dicho. Yo también fui muy orgulloso cuando me discipulaba. Sin embargo, cuando yo discipulé, entendí que era ser un discipulador. Y sí, efectivamente hay algo que dice uno, bueno, pues si yo tengo una preparación, ¿por qué tal persona que no tiene esa preparación me va a discipular, verdad? Estaba el orgullo. Soy un profesionista y esta persona no tiene ninguna profesión. Yo lo decía orgullosamente, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué me puede enseñar? ¿Qué experiencia tiene? Pero pasó el tiempo y tú tuviste que ser humilde, reconocer que era una ayuda, era una consejería y finalmente era una amistad la que se lograba. Tenías una comunicación con él excelente. ¿Y por qué no? Conociste quizás alguna vez me discipuló una persona que era amigo antes en el mundo, vamos a llamarle así. Y yo decía, bueno, esta persona que me va a enseñar si era un caso perdido en el mundo, ¿no? Sin embargo, cuando lo veía yo me desconcertaba y decía, wow. Y digo de Eduardo Rioja, que era alguien muy especial. Y sí me desconcertaba mucho. Pero este sí tiene el corazón de Dios. Fue un ejemplo para mí y él fue el que me trajo a la iglesia, ¿no? Aquí estoy agradecido con él. Gracias, Manuel, por tu clase, fue excelente y nos hizo reconocer una necesidad que tenemos que tomar cada uno de nosotros, ¿no? Un compromiso. Y bueno, ya para los anuncios que tenemos sería la reunión virtual el miércoles, la dominical aquí en el Salón Antigua y por supuesto el devocional al cual los exhorto a los hombres a estar este próximo sábado presencial a las 6:40 en la Alameda. Alternamos, una semana es presencial y otra semana es virtual. Entonces este próximo sábado será virtual a las 6:40, así que están invitados. Finalmente viene un aviso especial de parte de David y finalmente Arturo Firo va a dar su agradecimiento por sus oraciones. Adelante. Gracias, David. Yo les traigo una buena noticia. Miren lo que tenemos aquí. ¿Saben qué es esto? Es un folder de la Dirección General de Asuntos Religiosos. Lo que tengo aquí, este papel, es nuestro registro como Iglesia de Cristo en Cuernavaca. ¿Recuerdan ustedes? Que hace algunos ya años iniciamos con este proceso de constituirnos legalmente. ¿Qué significa esto? Pues que hasta ahora la Iglesia de Cristo en Cuernavaca solo existía en nuestros corazones, ¿verdad? Pero legalmente no existíamos. ¿Qué era la Iglesia de Cristo en Cuernavaca? En realidad, legalmente era solo Iglesia de Cristo en México. Eso éramos, ICMA. Y toda la cuestión legal, administrativa, toda éramos solo como una sucursal de México, pero con el nombre de México. Entonces iniciamos ya nuestro proceso, ya no pertenecemos legalmente o administrativamente hablando a la Iglesia de Cristo en México, claro que somos la misma iglesia, por supuesto, pero ya somos una iglesia autónoma con nuestra, ¿cómo se le dice eso de legal? Se me va la palabra. Personalidad legal. Ya somos una persona legal. Iglesia de Cristo en Cuernavaca. Me gustaría leérselos todo, pero tiene muchos artículos que no creo que es tan importante leerlos, pero los voy a leer.
algunos de estos. Dice: Secretaría de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí vienen muchas fracciones y muchos artículos también, la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, el reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, etcétera, etcétera. Y sexto, transitorio del reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, y en cumplimiento al resolutivo séptimo del dictamen que resolvió en sentido afirmativo la correspondiente solicitud de registro, se expide el certificado de registro constitutivo número SGAR-5031-2023, el cual acredita el carácter de asociación religiosa a Iglesia de Cristo en Cuernavaca. Y ahí están todas las firmas de los funcionarios públicos. Pues es una gran noticia. Quiero dar gracias públicamente a mi esposa, que fue la que se encargó de llevar todo este proceso, y gracias a Luz, que es la que se va a encargar de lo que ahora sigue. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues después de que nos han otorgado este registro, hay que hacer un procedimiento también legal para que, a notario público, para que ya todo esto se haga, pues sea completo, un proceso que nos va a llevar, tal vez, un poco optimistas, un par de meses, posiblemente, pero ya tenemos nuestro registro, y pues esto también implica mayores responsabilidades. Todos somos llamados a crecer, como Manuelito decía, ¿verdad? A través de estas buenas relaciones que podemos tener para no solamente funcionar como una iglesia autónoma, sino para realmente impactar a nuestra ciudad con el mensaje de cristianos que somos. Amén. Pues esta es la noticia, bien animado por ello, y solamente recordarles que se acerca nuestra conferencia Pacífico Centro. La semana antepasada estuvimos en México, estuvieron por acá nuestros hermanos invitados, José y, ¿cómo se llama su esposa? Adriana Fong. Ellos son ministros para la Iglesia de Cristo en Los Ángeles, California. Platicamos con ellos, están súper entusiasmados y animados en acompañarnos a nuestra conferencia Pacífico Centro. Recuerden, 20 al 22 de octubre, por favor, les pedimos que se animen a inscribirse. Si algunos no lo han hecho, inscríbanse. Las inscripciones nos van a permitir pagar los viáticos de nuestros invitados, que algunos vienen de Estados Unidos, varias parejas, algunos vienen de aquí mismo, de nuestra República Mexicana. Nos va a permitir tener una buena cantidad de invitados. También nos va a permitir el que lleguemos todos nosotros a cumplir cierta cantidad de habitaciones, a poder tener acceso a mejores precios en nuestros salones en los cuales vamos a sesionar. Así que inscríbanse, pero también hospédense en el hotel de las opciones que les dimos de hospedaje en el IMSS de Huastepec. Creo que es todo. Muchas gracias. Arturo, adelante. Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Públicamente le quiero agradecer a cada uno de ustedes. Vamos a cuidado, venga. Por sus oraciones que tuvieron hacia mi persona. De verdad que a cada uno de ustedes los guardo en mi corazón. La verdad que cuando le pido perdón a Manuel porque no terminé la clase de matrimonios, porque ya me sentía muy mal. Sentía que la espalda se me partía en la mitad. Entonces me fui a recostar. Gracias a Dios había una doctora, recuerdo ahorita su nombre, Desiree. Rápido me fue a ver y
bueno, me dijo que tenía que hacer unos estudios. Yo nunca en mi vida, a los 60 años que tengo, había estado yo internado. He estado ambulatoriamente nada más. Hasta que el miércoles escuché la clase de David y ya me había hecho yo unos estudios para ver cómo estaban mis plaquetas y yo ya tenía 43,000, de mínimo 150,000. Mi esposa me dijo, oye, te llevo al doctor y el orgullo como hoy hablaba, ¿no? Yo me voy a recuperar rápido. No, la peor mentira, hermanos. Agradezco infinitamente al corazón de mi cuñado, de mi hermana, que fueron por mí. Y ahí empezó mi vía crucis, el de mi esposa, el de mi hija, de mi yerno, de mis nietos, porque me empezaron a bajar las plaquetas, entré con 43 y luego ya tenía yo 39 y todo me sentía muy desorientado. Hay cosas que se me olvidaron. Esa enfermedad, la verdad que este dengue hemorrágico que me dio fue muy grave. Estuve yo un viernes, fue mi etapa más crítica que tuve. Una porque tengo una sangre muy rara, yo digo que soy de sangre azul, porque no hay O negativo casi, se necesita plaquetas. Ahí mi esposa conmigo pensaron. Veo su gran amor hacia mi persona porque buscándolo no les importaba si ellas pagaban las plaquetas. Cada vez me bajaban más, llegué a 23,000. El doctor me dijo, mira, puedes llegar hasta 0 plaquetas. El problema es que te puedes dañar tu riñón, tu hígado y no sé qué tantas cosas. Esto me llevó mucho, hermanos, a ir con Dios, a reflexionar qué tan desobediente he sido durante casi 20 años que tengo como discípulo. ¿Qué necesitaba yo cambiar? Tenía que Dios hablarme a través de una enfermedad para darme cuenta que cómo lo necesito a Él. Hoy agradezco públicamente a mi esposa porque me contaba, pues yo nunca me enteraba pues de que yo estaba en el 4º piso, subía, bajaba, iba con los amigos que yo conocía ahí en el hospital, me iban a ver, me animaban. Pero si no servía el elevador, mi esposa pues subiendo, bajando las escaleras, no podía por sus rodillas, mi hija llorando porque no había donadores. Y la verdad yo no sabía qué me iba a pasar. Agradezco infinitamente a Curi que estuvo conmigo en la noche cuidándome. Es un amigo que no duerme, Gracias, Curi. Agradezco a mi gran amigo Ernesto que estuvo conmigo en la tarde, animándome. Agradezco a un gran amigo que no es discípulo, que es Daniel Quiroz. Me estuvo cuidando. Ese tampoco duerme, De verdad que no duerme. Estaban al pendiente de mí, es que he tenido que estar pues en reposo total. Porque gracias a Dios sí consiguió unas plaquetas, pero le doy más gracias a Dios que no me las pusieron. Que mi cuerpo reaccionó, que tuve yo que ser muy obediente ahí, que casi no te muevas.
También agradezco a la que estuvo muy cerca de mi patio. Hoy no la veo. Pero ella estuvo en los momentos también más críticos ahí, conmigo. Agradezco las palabras de David, de Eva, y de cada uno de ustedes, de mi amigo Ricardo, que me levantaba el ánimo con puros chistes. Mi amigo Martín, que también me hablaba. Mi amigo Luis Moni, y cada uno de ustedes. Mi amigo Heriberto, que se me ofrecía algo. Ahí veo que hay muchos hermanos que me aman y que es recíproco el amor, hermanos. Estamos en una gran familia y todos se preocupan cuando uno está enfermo. Por eso les doy gracias. Cuando digo a mi esposa que dice, oye, vamos a hacer cuentas de todo lo que gasté, y entró mi orgullo, dije, pues no creo que sea tanto. Pero hoy me doy cuenta que ella lo hizo por mí. Que tenía que darle una torta al policía para que la dejaran pasar. Que tenía que ofrecerle cocas a donde ella tenía que estar. Que no tuvo una buena alimentación mi esposa, ni mi hija, ni mi yerno. Agradezco mucho el corazón de mi yerno porque un día pues avisó que yo estaba enfermo, que iba a llegar un poquito tarde, pero creo que no fue a trabajar. Estuvo ahí conmigo. Hermanos, gracias. De verdad que estamos en una gran familia de Dios. Y seguiremos aquí. Porque yo decía, pues todavía me falta mucho, pero también le decía a Dios, gracias por esta enfermedad que me dice ahorita. No sé qué tengo que ver, pero bueno, ya vi. Estuve 5 días internado, e híjoles, la cama, no se la recomiendo. Que cuando me dijeron, ya está dado de alta, le dije a mi esposa, ve por mis cosas, no se va a arrepentir, doctor. Me cambié, me puse a bailar, vamos, pues ya. Gracias, de verdad que muchas gracias a cada uno de ustedes. Y aquí estamos, todavía me siento un poquito mareado, porque sí estuvo muy fuerte las hemorragias que tuve internas, pero estamos aquí. Que tengan muy buena tarde a cada uno de ustedes.